Bueno, regresamos aquí a un tema muy importante. Tengo al expresidente del Colegio de Abogados, Julio Fontanet, con nosotros. Saludos, presidente. Saludos. María Juárez, la licenciada María Juárez, saludos, María. Está también con nosotros Carlos Rivera, el exsecretario del Trabajo. Buenas noches, saludos. Y también está con nosotros Omar Barroso, que fue fiscal y es abogado criminalista. Estaba ayer con nosotros, tanto Carlos como Barroso estaban ayer. Y estábamos ayer analizando esta ley 85. Y estábamos analizando el caso de la ex fiscal que fue asesinada y que la Junta de la Libertad Bajo Palabra le está dando una vista a este convicto que se supone que estuviera 35 años preso y que no tuviera ninguna oportunidad de ser revisado, pero la ley se enmendó y ahora le permite eso a la Junta de Libertad Bajo Palabra y también al confinado. ¿Cómo lo ven ustedes, verdad? ¿Esta ley está mal? ¿Hay que corregirla? ¿O es un derecho que se le debe dar al confinado? Bueno, yo pienso que la ley es una buena iniciativa. Hay que tener presente que el hecho de que te evalúe la Junta de Libertad Bajo Palabra no significa que te van a conceder la libertad bajo palabra. El proyecto de inocencia al cual yo dirijo, litigamos mucho en la Junta de Libertad Bajo Palabra y sobre el 90 y pico % de los casos se deniega a pesar de tener recomendaciones favorables. Así es que una cosa es, y eso es bueno hacer esa distinción, que tenga autoridad para evaluarlo. Y otra cosa es que lo conceda. Hay que recordar que el nombre del Departamento de Corrección es el Departamento de Corrección y Rehabilitación, es decir, se parte de la premisa que todo ser humano debe aspirar a ser rehabilitado y que el Estado tiene la obligación de propender ese proceso. Va que es retroactiva la ley, también va a aquellos casos terribles como este que en el pasado. Licenciada, ¿cómo lo ve usted? Yo entiendo, yo puedo concurrir con el distinguido profesor en la medida que una persona pues cumple cierto tiempo confinado, pagando una pena, ¿verdad? Cumpliendo con una pena por una conducta antisocial, punible por el Estado, pero tenemos que evaluarlo con mucha... por eso es un enfoque multidisciplinario, ¿verdad? Hay trabajador social, claro, hay abogados, se deniegan, como bien dice el profesor, la gran mayoría de los casos, pero es que tampoco podemos soñar con lo imposible. Puede ser el Departamento de Rehabilitación y Corrección y Dios nos bendiga a todos, pero si no rehabilita, no rehabilita. Exacto. Licenciada, ¿usted está de acuerdo con que ese proyecto haya sido retroactivo? Yo entiendo que no. No debía haber sido retroactivo. No, oiga, pero lo que pasa es que no me avala el derecho, porque puede ser retroactivo en la medida que va a dar un derecho retroactivamente a una persona que incurrió en una conducta antijurídica, pero que el Estado ahora entiende que puede rehabilitarse y puede ser candidato retroactivamente. Barroso, ¿cómo lo ves tú? Pero yo no estoy de acuerdo. No, sí. Si me pregunta a mí, no estoy de acuerdo. Terminemos la conversación ayer, que los empresarios casi no pudieron hablar. ¿Usted fue fiscal en ese caso? Yo fui uno de los fiscales de ese caso. O sea, usted terminó acusando a uno de estos que está preso ahora mismo. Bueno, yo vi el juicio en contra de Daniel Vázquez Cubilete y Rafael Peña. ¿Uno de esos dos está preso ahora mismo? Sí, ellos fueron los dos convictos, la sentencia fue de 149 años, sin embargo uno de ellos murió en prisión, que fue Vázquez Cubilete, que fue el que jaló gatillo particularmente en este caso. El que fue testigo de nosotros se le dieron 38 años en probatoria, porque la realidad es que sin él no se hubiera podido esclarecer, y esta otra persona, que es Abraham Rodríguez Cruz, ese es el que se le está dando la vista. Sí, a él se le dio un preacuerdo, porque el caso de él se vio separado, porque dos de ellos tenían confesiones, y pues tú no puedes utilizar la confesión de uno contra otro, y pues el de los dos que tenían confesiones se vio junto y él, como no tenía confesión, se vio separado. Pero él no vio su juicio, él llegó a un acuerdo. Yo tengo los particulares del acuerdo aquí. Él se le dio un asesinato atenuado, que la pena de ese delito son 15 años. Se le dio... él hizo alegación por una tentativa de robo, que es el artículo 190 del Código Penal, para 12 años y 6 meses. Entonces, los delitos del Código Penal y los delitos de las leyes especiales que no se dan en la ley de armas se cumplen consecutivos. O sea que también él hizo una alegación por el artículo 15 de la ley 8, que es el de robo vehicular. Pero entonces todos esos delitos están... todos esos sumados llegaron a 35. No, porque esos delitos se cumplían concurrentemente, ¿verdad? Entonces se le dieron 20 años por los delitos de la ley de armas.
cuando los fiscales, yo estoy seguro que cuando hicieron este acuerdo, pues como esta ley no existía, pues se les requería a las personas que cumplieran los... yo no fui fiscal en ese caso. La totalidad. La totalidad fueron 35 años. Por eso. Y no, pero se requería que las personas cumplieran los años de las armas de manera natural. Ahí y esos delitos no bonificaban y tú tenías que cumplirlos primero y después empezaban a extinguir las penas del Código Penal. Por lo tanto, no ha cumplido eso todavía, porque no ha cumplido son 8 años. Correcto. Entonces, ¿qué hace la Junta de Libertad bajo palabra dándole una vista? Yo estuve haciendo el cómputo y se supone que él cumple alrededor de 11 años antes de ir a la vista. No sé por qué. Víctor y Carlos. Ya se la digo. Es que quiero hacer una pregunta que para mí yo creo que es de las más importantes. Esto es una enmienda, o sea, la ley 85 de 2022 es una enmienda a la ley 308, que es la ley principal, ¿verdad? Cuanto a esto, presume la rehabilitación de los confinados. De verdad, en Puerto Rico podemos presumir que la gente se rehabilita. Bueno, presumir. No, yo creo que precisamente que no presume, porque precisamente por eso es que va a una vista ante la Junta de Libertad bajo palabra, que tiene que pasar un análisis, que esto no es algo automático. Hay unos requisitos del historial delictivo, cuál es el comportamiento de ajuste en la institución penal, se le pregunta a la víctima, se pregunta a la comunidad dónde va a residir, qué planes va a tener ese confinado, si es liberado, si va a estudiar, si va a trabajar, qué va a hacer. Así que hay una serie de información que la Junta tiene que evaluar y se entiende que la persona no es acreedora y, como menciona el licenciado, la gran mayoría de los casos, aproximadamente el 2 a 3% es lo que me han informado a mí, es lo que ellos aprueban. Y ahí la Junta calibra esa rehabilitación específica de ese caso. La ley se lo requiere, hay que probar que no es un peligro a la sociedad, que está rehabilitado, que tiene un plan de salida, se le notifica a las víctimas para que también hay que escucharlas. Participan. Estoy seguro que en casos serios, en casos de asesinato particularmente, es muy difícil la concesión. Decía Fermín Arraiza, esposo de la víctima, que no podía entender cómo, después de un compromiso que se llegó para que estuviera la familia de acuerdo con ese tipo de acuerdo con la Fiscalía, cómo es que la Junta le está dando vista. Esa quizás es la preocupación de todo el mundo. O sea, ¿cómo es? Si usted mismo dijo cuál era el acuerdo. El cómputo a mí todavía no me hace sentido, porque se supone que él cumple alrededor de 11 años y lo que ha cumplido son 8. Pero la realidad es que... antes de que se aprobara esta ley, también habían unas sentencias que eran extremadamente onerosas, porque, por ejemplo, te echaban 50 años para cumplir por las armas y tenías que cumplir los 50 años completos y después tenías otros 45 o 50 de cumplir, pues se tornaba una sentencia de por vida. Claro. Y pues la iniciativa y el propósito de la ley está correcto. Lo que pasa es que cuando uno lo aplica particularmente a ciertos casos, pues uno ve que... pues pero no solamente a ciertos casos, es lo que más choca de esta ley. Primero es que solamente hubo una vista pública. En el segundo lugar, el Departamento de Justicia se opuso a esta ley, se opuso específicamente al hecho de que esta ley fuera retroactiva. Pero hicieron caso omiso, de nuevo, una sola vista pública. Y para dejar esto servido para... una sola vista pública. Cuando se aprobó esta ley, la socióloga Catherine Angueira fue bien vocal en decir también todo lo que ella encontraba en cuanto a la ley, inclusive que tenía el efecto de eliminar las sentencias consecutivas. Y voy a lo que dijo Sid Marí, el proceso de aprobación de la ley parece que no es un proceso de participación completamente. ¿Qué me pueden decir sobre eso? Por eso, pero fue aprobado por Cámara, por Senado, lo firmó un gobernador. Así que yo creo que lo que ustedes destacan es la importancia también de la participación ciudadana del proceso legislativo, y que cuando vea legislación que pueda afectar y que de alguna manera no va a tono con lo que quiere el pueblo de Puerto Rico. Pero si Justicia se opone y tampoco le hicieron caso. Así que Justicia se opuso. Bueno, y hubo los votos, obviamente. Pero Justicia por lo regular se opone a todo proyecto de ley que beneficia a los convictos y a los acusados. Pero es que hay que oponerse a algo que realmente está convirtiendo a al victimario en víctima. Y la víctima es la que está sufriendo aquí. Claro, y los familiares. A mí me parece que, pues, lo que sí que me parece que debió haber ocurrido es que solamente se le dio una vista pública a esta ley. Y eso está mal. Eso se debió haber cambiado un poco más el asunto antes de tomar y que las víctimas fueran tan severo. Una de las autoras de la ley, que es la senadora Joan Rodríguez Bebe, ayer un poco planteaba que hay que volver sobre esto. Hay que volver sobre esto. Y solamente añadirle los 3 nombres de los otros más que fueron los que presentaron el proyecto para que sepamos quiénes son. Joan Rodríguez Bebe, Gretchen Howe, William Villafaña y Ramón Ruiz Nieves. Bueno, con eso vamos a terminar este segmento. Se los agradezco a los 4. Tan pronto los retome, los vuelvo a llamar y para otros temas. Bueno, voy con Margarita y regresamos con la última entrada de juego. No se vayan. Puerto Rico con Pierluisi y encargó el gobierno de nosotros. Felipe González no hizo nada por los galleros. No. Y tampoco así. Pedro Pierluisi, gobernador,
alcalde, Luis y gobernador, ¿y quién? Bori alcalde. Miren las expresiones que mandó la alcaldesa durante el día de hoy. Reconozco la capacidad, la labor que ha realizado el alcalde de Río Grande, pero eso no es un endoso. Eso no fue lo que escuchamos al aire. ¿Qué problema de decir